Previamente, en Invasión Salamone. Vinieron unos alemanes. Quieren hacer una historieta de ciencia ficción ambientada en la Argentina. El tema es Francisco Salamone. Ella es María, la representante de nuestros inversores alemanes. Acá las condiciones las pongo yo. Me tengo que meter en la cabeza de este tipo. Es la única manera de hacer una historia que valga la pena. Es mi última palabra. Ustedes sabrán qué hacer. A la vuelta de Córdoba creí que las cosas iban a ir mejor. Pero apenas llegué a mi casa me di cuenta de que iba a estar lejos de quedarme tranquilo. Y mucho menos teniendo un vecino como el mío. Volví del viaje y estaba todo así. Alguien se metió, es evidente. ¿Falta algo? No, no falta nada, eso es lo raro. Entonces no son ladrones, eso es bueno. Ah, no, ¿qué son? ¿Qué son? Personas que entran, permiso, vengo, desordeno un poquito y me voy. Ah, dejate de joder, vos estabas acá al lado, ¿no escuchaste nada? Sí, escuché de todo. De todo, el viento entraba, pegaban las puertas, reverberaba, volaban cosas. Pero yo estaba en casa frente a una imagen que me empezó a hablar muy bajito y tuve que escuchar y desoír el resto de las cosas para entrar en conexión. Me imagino. Yo no puedo creer. Esto a mí me perturba bastante. Que llegar a tu casa, encontrarla toda desordenada, con la ventana abierta. ¿Qué querés que te diga? Me da miedo. Che, ¿y no podés haber dejado vos la ventana abierta, capaz? Che, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Vos te pensás que soy boludo? ¿Perdón? No, que tenés un rostro precioso. Claro. Esa es la palabra, porque te marca el pelo muy bien, tenés muy buenos rasgos. Tendríamos que hacer un autorretrato. Ahora lo hacemos. Una fotografía intervenida. Anda a tu casa y espérame que ahí voy. Pensalo, ¿eh? Sí. Hola. Profesor, ¿qué tal? Gracias por llamar. Sí. Bueno, le cuento un poquito cómo viene la mano. Estoy haciendo un proyecto sobre Salamone. Y en estos días voy a investigar un poco, voy a ir a recorrer las obras más conocidas. No, claro, pero antes a mí me gustaría juntarme con usted o no sé, charlar por teléfono, lo que sea, para que me saque algunas dudas. Buenísimo, sí. Sí. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana, entonces. Listo. Ah, muchísimas gracias. De vuelta, ¿eh? Gracias. Chao. Sí. El encuentro era en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. Aunque tratara de negarlo, el susto del día anterior todavía me seguía. Desde que salí de casa no podía dejar de sentir que algo extraño había en el aire, como si alguien me estuviera siguiendo, y no con buenas intenciones. ¿Cuál es el contexto internacional y nacional en el que Salamone realiza su obra? Bueno, el contexto en el que Salamone inicia su obra pública tiene que ver mucho con la crisis, el contexto posterior a la crisis de 1929 a nivel mundial, en el cual se produce una reducción vertiginosa y terrible de la obra pública, el empleo, es decir, el mundo recibe un golpe demasiado grande, en un impacto que se paraliza prácticamente la economía de los países. Esto lleva a que muchas naciones emprendan, después de la crisis, una gran obra pública a imitación de lo que estaba haciendo Estados Unidos con el New Deal, ¿no?, de Franklin Delano Roosevelt, para quitar un poco para conseguir un poco de ocupación de mano de obra
en el país. Bueno, y en la Argentina pasa lo mismo. ¿Funcionó el plan económico de la obra pública? Sí. Las carreteras, la ruta que une precisamente Buenos Aires con Rosario y con Córdoba, la ruta nacional número 2, ese tipo de obras que realmente faltaban en el país. El país estaba necesitado de una red vial que no existía. Prácticamente hasta los años 30 no había caminos, ¿no? Y en eso los conservadores fueron muy conscientes de que tenían que trabajar en ello, ¿no? ¿Y el contexto en la provincia de Buenos Aires? El gobierno de Justo, que había asumido allá en 1932, se aboca a un plan de obra pública a nivel nacional, y Fresco en el año 36, cuando asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires, va a hacer algo parecido, también con un fin político. Fresco quiere ser presidente, entonces la obra pública va a ser algo que a él lo va a catapultar para ser un candidato potable y elegido por la gente y por la élite del partido, ¿no? Eso es lo que piensa él, o lo que pensaba, ¿no? ¿Quién fue Manuel Fresco? Manuel Fresco es un médico que nació en Navarro en 1888 y que se inicia en la actividad política de la mano de su actividad profesional. Él empieza a trabajar de joven como médico en el Hospital Fiorito de Avellaneda, y en ese Hospital Fiorito se relaciona con el caudillo de Avellaneda, con Alberto Barceló. Y desde allí inicia su actividad política dentro del Partido Conservador. Es una actividad política constante y creciente, la que fue primero concejal, después fue diputado provincial, diputado nacional, y todas estas cualidades le permiten, ya en la década del 30, ser para el año 35 el candidato ideal para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fresco llega a las elecciones de 1936, digamos, y va a gobernar del 36 a 1940 la provincia de Buenos Aires. Obviamente que esas elecciones en las que gana son elecciones fraudulentas, ¿no? Y Fresco era un poco el sinónimo de fraude, porque él era un individuo con una elocuencia muy grande, le gustaba discursear, tiene muchísimos discursos, y en esos discursos no se censura con respecto a lo que él piensa respecto al fraude, y deja en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires que el fraude, digamos, se haga con total impunidad. No solo él, ¿no? Todos son cómplices de esto, ¿no? Pero Fresco es la figura, siempre hay una simplificación de buscar una figura en ello, y ahí aparece la figura de él, ¿no? ¿Cuál fue la política pública de Manuel Fresco? Y bueno, es un gobernador que inicia su actividad con aspiraciones presidenciales. Esas aspiraciones presidenciales lo llevan a tener en cuenta dos cosas. Realmente hace una inmensa obra pública en la provincia, va a ser una de las mayores obras públicas que se hizo en la provincia de Buenos Aires, y también una búsqueda de conciliar y preocuparse por los sectores más desprotegidos, ¿no? Realmente él da muestras de preocuparse por los sectores más desprotegidos, pero también hay otra cosa, y que él, como viene de un conservadorismo nacionalista y se vuelca al nacionalismo, tiene mucho freno al comunismo y a las ideas de izquierda. Entonces, a través de la política social, él piensa que puede frenar el comunismo en la provincia y en el país, ¿no? Que es realmente el enemigo que hay que combatir, y lo dice, ¿no? ¿Manuel Fresco era fascista? Él está inmerso en una época en que el fascismo todavía no es mala palabra. El fascismo pasa a ser mala palabra después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 todavía, y más precisamente en el 35, 36, el fascismo es bien mirado por muchos, ¿no? Hay elogios para Mussolini desde Franklin Delano Roosevelt. En la legislatura de Buenos Aires encontramos que diputados como Molinari, que vienen del radicalismo, terminan haciendo elogios también a la figura de Mussolini, a la Carta de Laboro, a esa actividad. Desde el socialismo argentino también hay algunos individuos que elogian y se quedan impactados con la labor de Mussolini. No lo podemos catalogar como un fascista típico. Yo diría que es más bien un conservador nacionalista, ¿no? Y oportunista. ¿Y la historia fue justa con Fresco? En la historia
digamos que ha sido revisitado últimamente por los historiadores. En los últimos 20 años ha habido una revista de la historia de la provincia de Buenos Aires y en ella Fresco ha tenido un lugar más ecuánime, ¿no? No vamos a hacer una apología, obviamente, de Fresco, pero sí se ha revisto todos los conflictos internos que le toca enfrentar, las circunstancias de la época, la inmensa obra pública que ha dejado, y también, bueno, esta cuestión de la política social que inicia en el país y que después el peronismo la va a llevar a nivel nacional, ¿no? Fresco fue un iniciador creando un departamento de trabajo que se ocupó también de estas cuestiones, hace una política agraria también en defensa del pequeño y mediano propietario, ¿no? Si uno sacara esas cosas de contexto, parece un discurso de izquierda el que hace la defensa de que la tierra tiene que ser no una renta, no tiene que tener una renta productiva del trabajo y no tiene que ser ociosa, ¿no? Todas esas cuestiones hoy han sido vueltas a mirar, ¿no? Sobre todo porque es un periodo muy interesante de la historia a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial. Es un periodo en la década del 30 que conviven, coexisten y entran en conflicto tres ideologías, que son el nazifascismo, el comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces la década del 30 es riquísima para ser revisitada por los historiadores. Una vez finalizada mi charla con Emil Reitano, me encontré con el profesor René Longoni para hablar sobre Salamone y su particular estilo. Juntos fuimos hacia el archivo Levene, lugar donde está documentada toda la obra pública de Salamone durante el gobierno de Fresco. El plan de Fresco para modernizar a la atrasada provincia de Buenos Aires era muy ambicioso e incluía a muchos arquitectos. Se dedicó a impulsar el crecimiento de pequeños núcleos urbanos. La idea era fortalecer el área de acción municipal. Para eso se construirían municipalidades, portales de cementerio, mataderos, escuelas, todo aquello que fuera el centro de la vida espiritual, económica y política de las poblaciones. Estructuras monumentales que demostrasen la presencia del Estado como un ente protector y desarrollista. La intensificación de la construcción oficial dio el acceso a nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos como proyectistas de obra pública. En pleno proceso de modernización, Salamone regresa a Buenos Aires y encuentra en los planes del gobernador la gran oportunidad de su vida. Gonzalo, vení que acá están los libros. Sí, ahí voy. Cuatro años de gobierno es el compendio de la obra de Fresco como gobernador. En el 1939, es decir, todavía no había terminado su mandato, ¿no? Manda a hacer, digamos, a compilar en 8 tomos, ¿no? Las distintas acciones que había acumulado su gestión en los 3 años. ¿Cómo se puede relacionar la obra de Salamone con el poder de su época? El primer rasgo que yo le destacaría a Salamone es que es un excelente empresario, ¿no? Un tipo que sabe moverse, ¿no? Y ofrece, digamos, a su potencial cliente lo que el cliente desea, no necesariamente lo que él quisiera hacer. El ingreso de Salamone en las obras municipales es anterior a la asunción de Fresco. Lo que aprovecha Salamone muy bien, ¿no? Es organizarse de forma de cabalgar la ola que viene con la gestión de Fresco. ¿Hay un estilo Salamone? Hay un rasgo que lo caracteriza, cierta recarga, ¿no? En los elementos decorativos y una gran potencia expresiva y un manejo muy eficaz, digamos, de la forma que provenía más bien no de su vocación modernista, sino de su formación clásica. Si hay algo que tiene su arquitectura es que uno no puede permanecer indiferente
digamos, en su contemplación, en su uso, uno se encanta, ¿no? O entra en el juego de las sensaciones que de alguna manera produce la obra, o la rechaza. Él no adhería ni a Gropius, ni a Mendelssohn, ni a Carl, sino, digamos, tomaba cosas, ¿no? Como frases, acordes. Por lo tanto, su estilo es una suerte de melange. Pero yo creo que había una gran capacidad de trabajo del tipo, un esfuerzo casi diría sobrehumano. Su hijo Roberto comentó, cuando lo fuimos a ver, de que su ingesta diaria eran 100 puchos y 3 litros de café. ¿No? Su día no era una jornada de 8 ni de 12 horas, sino que a la noche podía llegar, podía seguir trabajando. El tema del tablerito, ¿no? Al lado de la cama, ¿no? Porque por ahí se despertaba y se le había ocurrido algo y se ponía a dibujar. Hacía... era buena parte, digamos, de esa capacidad productiva. ¿Qué fue lo que te atrajo de Salamone para empezar a investigarlo? Nosotros teníamos una contradicción en los años 70, porque íbamos a la calle a pelear por lo nacional y lo popular, y cuando volvíamos a casa a hacer nuestras entregas, agarrábamos los libros de los maestros, ¿no? Los maestros europeos, que de nacional ni de populares tenían mucho. Esa inquietud, bueno, un poco alimentó toda esta intención de relevar nuestra tradición urbana o arquitectónica. Y en el año 95, una colega nos preguntó, ¿ustedes conocen a Salamone? Y nosotros le dijimos, ¿quién es Salamone? Y entonces nos puso frente al Ángel de Azul. Se nos fruncieron los pantalones, dijimos, porque quizás es la obra, digamos, donde la sensibilidad, ¿no? del espectador es innegable, allí es conmocionante. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar a Salamone. Ahora, lo que se produjo después es una cosa bastante notable, que se me escapa en mi análisis, es decir, cómo recaló, ¿no? la obra de Salamone en la juventud, ¿no? Es una cosa que a mí todavía no me lo explico bien, pero lo que sí es cierto es que ha motivado, ¿no? en sectores de la juventud un interés desusado, ¿no? Cuidado, señor, esto no es una ladera, ¿eh? Esto es un cuadro, es mi obra, es mi mayor obra. Las obras están hechas para ser colgadas, no para ser movidas. ¿Qué haces, nene? Eso me pregunto yo. ¿Qué haces? Adelante. Mi humilde morada. Bueno, tampoco es que te perseguía, solamente te seguía. Sos una inversión. Me pidieron que te controlara a ver si estabas cumpliendo con tu trabajo, nada más. No, claro. ¿Ya tenés la tercera parte de la historieta? No, por supuesto que no tengo la tercera parte de la historieta. Estuve trabajando un montón. Además, estuve preocupado porque me perseguían. No sé, casi llamo a la policía. Bueno, perdón. Está bien, te perdono. Es una experiencia más. Igual, es la primera vez que siento lo que es estar... Sí, ya sé cómo seguir la historieta. No sé, haz lo que quieras, haz café, haz lo que quieras.
A una distancia de la Tierra que ningún dios puede calcular, existió el planeta de Lunguria, sitio donde el cielo, siempre frío y atardecido, era de cristal, la vegetación de pulpa y hierro, las túnicas de los habitantes blancas, como sus largos cabellos de plata. Pero más importante que todo aquello era que Lunguria estaba habitado por seres bondadosos. En Lunguria no existía la maldad. Todas las criaturas vivían en completa armonía con la naturaleza, sin culpas, ofensas o rencores. Pero esta falta, esta ausencia, se convertiría en su maldición. Sucedió que a Lunguria llegó una figura que decretó la destrucción y la tristeza como ley y orden. Algunos, los cobardes, dijeron que vino del cielo, de una estrella o de un cometa. Pero los sabios supieron que la maldad salió del lecho de la tierra, de su vientre, que quebró las rocas, se sentó en un trono de mármol blanco tallado con sus dientes y desde allí dio forma a su nuevo imperio, una gran ciudad de formas retorcidas y siniestras, negras y agresivas, que eran una proclama a su belleza y divinidad. Él era el emperador, fiera figura enmascarada, envuelta en capa negra, armadura de hierro y plata. Muchos se arrodillaron ante las artes del emperador y sus putrefactas invenciones. Pero hubo otros que se rebelaron. Ante ellos, el emperador tejió con sus propios cabellos una fina tela de araña. En poco tiempo, la tela se extendió por Lunguria y envolvió a cada persona, pájaro y piedra. Lo que antes fue alegría y canto, se convirtió en tristeza y llanto. Un planeta entero envuelto en un manto de desolación y almas desesperadas. La perversión corrió por Lunguria y el emperador reía mientras sus súbditos lo adoraban por traer al mundo algo que del resto los diferenciaba. Pero la tierra de Lunguria, que tanto amor por sus hijos tenía, antes de ver cómo ellos vivían como fantasmas, prefirió quebrarse en 1000 pedazos y llevarse con ella la podredumbre y la nostalgia. El emperador y sus sirvientes, las víctimas, los mares de plata, las perversas construcciones, la tela de araña que al mundo envolvía, todo se derrumbó, se quebró, se partió y extinguió, muriendo en el espacio, desintegrándose en una noche sin nombre. Sin embargo, la voluntad de la oscuridad fue tan grande como su sed de destrucción. Ellos, los poderosos, se convirtieron en viento, en ráfagas, en ondas invisibles que recorrieron el espacio buscando una nueva oportunidad, una nueva alegría de destrucción y matanza. Fueron por planetas, por estrellas muertas, por agujeros negros, y nada encontraron, o todo era poco digno de ellos. Hasta que al fin dieron con un planeta azul, verde y blanco, perdido y bullicioso. Un planeta que conocía de maldad, pero también de esperanza. Intentaron abalanzarse sobre él, pero no pudieron. No eran de su carne. Su mismo aire los rechazaba. Comprendieron que para conquistarlo debían ser invitados, y para ello necesitaban un aliado, un inocente, uno al cual pudieran enseñarle cómo darles una bienvenida hecha de horror, una bienvenida que ni siquiera el inocente pudiera imaginar. Así fue como eligieron a un niño al que en su mente le sembraron lo que nunca debió conocerse, y aguardaron por su momento, aguardaron por ese día en que al fin las formas perversas que ese niño construiría los invitaran a ingresar al mundo
y pudieran darle a éste su lecho, trono y matanza. Buenísimo. Buenísimo, en serio. ¿De verdad? Sí, me encantó. Bueno, te prometo que no voy a invadirte nunca más. Una lástima. Bueno, me voy. ¿Te acompaño?